Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva reacción en el canal secundario, el primero, si no estoy equivocado, en este 2025. Y hoy vamos a ver el vídeo de Brian Romero, que me encontré pues estando por YouTube, que se titula "Estás equivocado acerca de las precuelas de Star Wars". Supongo que será un análisis de... Voy a ver la miniatura porque ya ni me acuerdo. Sí, una miniatura que pone "son buenas", entonces un vídeo un poco positivo, vamos a ver si coincidimos con sus puntos o no. Lo dicho, tenéis el vídeo original en la descripción por si queréis verlo sin mí interrumpiendo y vamos para allá. La trilogía original de Star Wars es considerada como una de las mejores historias jamás contadas en la historia del cine. La original, ok. Las precuelas, no tanto. Muchos críticos y fans las han descartado como películas mal ejecutadas y centradas en efectos especiales. Pero, ¿y si te dijera que hay mucho más en las precuelas de lo que te has dado cuenta? Cuando era niño, amaba todas las películas de Star Wars, incluyendo las precuelas. Pero a medida que crecí, me dejé influenciar por la opinión popular y comencé a ver a las precuelas como simples memes y malos diálogos. Ok, Sin embargo, un día decidí cuestionar mis creencias, por lo ahí. que me adentré en un análisis de la trilogía de precuelas y lo que encontré me sorprendió. Y lo descubrirás en este video. Las precuelas no solo exploran más profundamente el universo de Star Wars, Ujú. sino que su estructura narrativa y desarrollo de la historia hacen que estas películas sean mejores de lo que la mayoría piensa. En serio. Ok, The me point gusta. is, um, it's like if you paint your house white and somebody comes along, well, that should be a greenhouse. Well, fine, but I wanted to paint it white. I don't think there's anything wrong with painting it white. I don't think there's anything wrong with me for painting it white. Maybe it should be a greenhouse. But I didn't want it to be a greenhouse. I wanted it to be a White House. En este video Grande Lucas, con sus metáforas. no pretendo hacerme de la vista gorda ante los defectos de la trilogía. Vale, Y no, perfecto. no quiero regurgitar los mismos puntos que se han discutido hasta el cansancio en miles de videos aquí en YouTube. Pero lo que sí quiero hacer Ok. es señalar un concepto erróneo que muchos tienen cuando se trata de analizar y apreciar una obra de arte, o en este caso, una película. Para Que es entender arte. verdaderamente una obra, es necesario preguntarse qué buscaba lograr el creador y si su ejecución lo facilita. Muy cierto. No se trata de cómo lo hubiéramos hecho nosotros o si cumple nuestras expectativas al 100. Este es el análisis correcto, uno muy utilizado con el Bueno, pero depende, porque en el cine... A ver, déjame que retroceda un poquito, porque ha dicho algo. lo facilita. No se trata de cómo lo hubiéramos hecho nosotros o si cumple nuestras expectativas al 100. Este es el Claro, ahí está, con lo de cumplir las expectativas. A fin de cuentas, una obra de arte, un cuadro, no te cuenta una historia. Te cuenta, pues, captura un momento, una idea, pero cuando vas al cine a ver una película, sí que tienes las expectativas, porque estás esperando que te entretenga, que haya una historia que te conmueva, que resuene contigo. Entonces, en ese sentido, es complicado compararlo con una pintura, porque la función no es la misma. Lo que se busca con una pintura no es lo mismo que con una película, a no ser que sea Ryan Johnson y quieras hacer aquí una exposición de arte, ¿no? Pero, a fin de cuentas, eso de lo que menciona aquí, de cómo lo hubiéramos hecho. de cómo lo hubiéramos hecho, yo creo que con un producto en el cual hay varios elementos que son susceptibles a ser interpretados, también lo hay en la pintura, pero que son como más humanos, son de, yo que sé, personajes tomando decisiones con las que podemos empatizar o no, una historia, unos conflictos, unos villanos. Creo que son cosas que nosotros vemos ya en el día a día, mientras que una pintura, pues no todos somos capaces de coger, en el sentido español de la palabra, un pincel o lo que sea y trazar líneas o pintar porque no tenemos el conocimiento suficiente, pero con las películas hasta cierto punto reflejan la realidad de una forma mucho más cercana y podemos empatizar mucho más con lo que hacen los personajes, cómo evoluciona la trama, porque son situaciones que nosotros podríamos hasta cierto punto vivir en nuestro día a día. Entonces, por eso es complejo comparar una obra de arte o cualquier obra de arte que sea una imagen con algo en movimiento que tiene una historia y un contexto y un desarrollo como puede ser las películas. Que ok, está todo, el cine es el séptimo arte, entonces también es obviamente una obra de arte, pero cada una de esas... De los números que conforman, ¿no? El primer arte, segundo arte, todo, pintura, escultura, arquitectura, son
arte, pero tienen unas características distintas. Entonces es complicado compararlas entre ellas. Nosotros o si cumplen nuestras expectativas al 100. Ujú. Este es el análisis correcto, uno muy utilizado con el cine de autor, pero extrañamente que no se aplica mucho cuando se habla de Star Wars. ¿Por qué? Ok, buen Pues punto. porque la mayoría de las personas no se toman en serio a la saga, y esto es comprensible. Ya Bueno, y también, perdón, es que si no digo esto voy parando porque si no se me olvidan las ideas. También es porque Star Wars está hecho, es cine de autor porque todo sigue la visión de una misma persona y él decide cómo tiene que verse y todo lo demás. Pero al mismo tiempo está hecho para ser comercial. Entonces, también podrías decir que Denis Villeneuve es cine de autor con Dune, que él incluso lo defendía en una entrevista, pero claro, está el componente ese de la publicidad, el marketing, los millones que se destinan tanto para hacer la película como para promocionarla. En el momento en el que haces eso, ya estás jugando en otra liga. Ya no es simplemente cine de autor. O por ejemplo Robert Eggers, que también tiene bastante presupuesto en sus películas. Entonces, cuando ya se populariza algo, cuando ya se hace un producto para todas las masas, sin quitar obviamente el componente particular, el cine de autor, la característica principal de la persona que la dirige, cuando se hace eso es complicado ya considerarlo cine de autor como tal. También puede ser que estemos acostumbrados a ver ese tipo de cine como algo muy, como poco popularizado, ¿no? Como algo muy de nicho, por así decirlo. Pero claro, Star Wars, en el caso de Star Wars con las precuelas, ya desde que salió el episodio 4 creo que no se puede hablar de cine de autor como algo exclusivo, sino que simplemente es lo que he mencionado al principio, una persona que pone su visión, pero que la publicidad y todo lo que gira en torno a la saga que está haciendo y cada una de sus películas va mucho más allá. O sea, ya no es un nicho muy concreto, sino que apela a todo el público y esa es la idea, ¿no? Apelar a recaudar la mayor cantidad de dinero posible y llegar a todo el mundo. Que se hable de esa película, que salga en todos los noticiarios, en cualquier otro, en la prensa, que la gente hable de eso. Entonces, creo que hay que tener cuidado con esto. que Pero es mi opinión, ¿eh? muchas personas han sido condicionadas a ver franquicias creadas por corporaciones que solo buscan complacer al común denominador o al fan promedio, en lugar de seguir la visión artística de su autor. Vale. Entonces, bajo ese precepto, ¿qué les podría importar lo que George Lucas tenía que decir? A muchos se les olvida que la Cierto. única razón por la que Star Wars existe es porque comenzó como una expresión personal de George Lucas, y que solo pudo producir las películas porque tenía el control creativo de la historia que quería contar. No dependía de la opinión de los ejecutivos o de los intereses Correcto. económicos o ideológicos del estudio de cine que lo financiaba. No sé si lo va a mencionar, si no, ya me adelanto y hago así porque es cierto. Y lo he comentado alguna vez que precisamente George Lucas cuando hizo las precuelas se alejó de los estudios de las productoras porque no quería que le condicionaran, que le dijeran, vale, te ponemos el dinero, te financiamos, pero queremos que pongas esto, esto, esto. Él dijo, no, por mis huevos, o sea, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, tanto para bien como para mal. Y eso sí es algo digno de cine de autor, por así decirlo. Que pone Marvel como ejemplo de saga creada bajo las directrices de una corporación o impulsada por una, mientras que George Lucas en sí mismo, aunque fundó su empresa, fundó Lucasfilm y todo eso, era él el que estaba a cargo y decía, vale, esto sí, esto no. Entonces, por eso se valora mucho, o en ese caso valoro yo mucho a George Lucas, de tener la iniciativa de decir, voy a poner esto, aunque se me rían, lo voy a poner. Luego sí, vale, puedo hacer más caso a unas cosas, puedo hacer más caso a otras. Ahora que estoy leyendo el libro del universo expandido, te das cuenta de las cosas que él iba tomando de otros autores que le gustaban, pero es él, a fin de cuentas, la última palabra la tenía él. Aunque a muchos les cuesta aceptarlo, Star Wars es en su esencia cine de autor, por lo que partiré de ese concepto para analizar las precuelas. Vale, en esencia sí. La construcción de una Después del tragedia. rotundo éxito de la trilogía original, George Lucas buscó completar la historia que comenzó a contar en 1977, y para eso decidió ir atrás en el tiempo y revelar cómo fue que Darth Vader se convirtió en uno de los villanos más icónicos del cine. Ujú. Sin embargo, cuando les dijo a los ejecutivos de Fox y algunas Ahí personas viene. de Lucasfilm que su intención era comenzar la película con un Anakin Niño. de 10 años, Ujú. ellos no lo bajaron de loco.
En el libro Star Wars Archives, sabe. 1999 a 2005, Bien. George tiene esto que decir sobre ese momento en La particular. Biblia. Y les dije a la gente de Lucasfilm que tienen que enfrentar la realidad de que estoy haciendo una película que nadie quiere ver, pero yo quiero contar esa historia. Tengo más interés en contar la historia que en hacer una franquicia que cuenta la misma historia una y otra vez. Que alguien le pase esto a Disney, por favor. Que alguien le pase esto a la señora Kathleen Kennedy. De cuál es el motivo principal por el que hay que hacer una película. Contar una historia. No otras cosas. No, la historia. Que funcione, que esté bien hecha. Una visión conjunta con lo que estaba el resto, pero quiere contar una historia. Voy a repetir porque la frase es espectacular. Y les dije a la gente de Lucasfilm que tienen que enfrentar la realidad de que estoy haciendo una película que nadie quiere ver. Recibió pero muchas yo críticas. Quiero contar esa historia. Tengo más interés en contar la historia que en hacer una franquicia que cuenta la misma historia una y otra vez. Remakes, live actions de películas animadas. Hollywood está infestado de esa enfermedad de querer reciclar contenido porque son incapaces de crear. No hay gente o muy poca como George Lucas o como tantos otros que dicen voy a hacer esta historia, independientemente de lo que diga la gente. No hay de eso. Ahora todo es a la ganancia fácil porque, esa película de principios de los años 2000 gustó mucho, pues vamos a hacerle una secuela, o si era animada vamos a hacerla live action. No hay creatividad. Y por eso a mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que George Lucas no debería haber empezado la trilogía de precuelas con Anakin niño. Y digo, o sea, estás cometiendo el mismo error que los productores y los ejecutivos a los que consultó, a los que fue a decir, oye, voy a hacer esto. Que le dijeron, no, estás loco. Después de ver las precuelas, si de verdad piensas que debería haber empezado con un Anakin adolescente, es que no entendiste nada. Y George Lucas sabía que en el momento en el que presentase a un Anakin niño, sabiendo que la gente lo iba a asociar con Vader, iba a recibir críticas. Pero él iba adelante con esa visión porque quería mostrar el conflicto desde el principio. El apego con su madre que lo origina todo. Sabía las críticas que iba a enfrentar y aún así lo hizo porque sabía cómo tenía que hacer la historia. Y yo por eso celebro y admiro a George Lucas. Hoy en día no se arriesga nadie. Lucasfilm o Disney en este caso no se arriesga a nadie. Vamos a hacer la misma fórmula. Episodio 7, episodio 4. No se atreven a hacer nada. Y cuando lo hacen, no es rompiendo de forma artística, como he mencionado otras veces con el episodio 8, sino ya yendo directamente a atacar las bases. Entonces, lees estas cosas y dices, ¿por qué ya no hay gente que haga esto? Así nació la tragedia de Darth Vader, una narrativa construida a lo largo de 3 películas que retrata la caída gradual del joven Jedi hacia el lado oscuro. Y para dar vida a esta épica historia, Lucas buscó inspiración en las historias más antiguas y místicas de la humanidad. Por ejemplo, el nacimiento de Anakin por medios sobrenaturales en el episodio 1 se asemeja mucho a la historia bíblica del nacimiento de Jesucristo. Incluso la elección del planeta Mustafar y a como otras el lugar muchas, donde claro. Anakin pierde todo lo que ama y se transforma completamente en Darth Vader es una representación del infierno. De hecho, esta toma de Anakin la es del una ángel clara caído, referencia a la pintura de El Ángel Caído de Alexandre Cabanel. No es coincidencia. Pero la diferencia principal entre referencia a la pintura de El Ángel. Entre esto es que George Lucas lo usa como un elemento. No condiciona la historia para poner esto. Es decir, no pone esto en primer lugar y luego ve qué historia puede contar para que encaje. No, sino que simplemente cuenta la historia y dice, oye, tengo la oportunidad de hacer este guiño, esta referencia, la hago. Hoy en día con Disney y en general con el cine moderno es al revés. Es, uy, quiero poner esto, ¿cómo condiciono todo para que llegara a esto? Y ahí está, ¿no? Luego las consecuencias. En fin. Ángel Caído de Alexandre Cabanel. No es coincidencia. Pero la inspiración de Lucas no se limita a la religión, también toma elementos de la mitología clásica, sobre como todo la personalidad agresiva de Anakin en el episodio 2 y 3, que refleja a la del guerrero Aquiles en la Ilíada. En definitiva, la caída de Anakin es un viaje emocional construido a través de 3 películas, donde podemos ver todos los elementos que lo llevaron al lado oscuro y que George supo construir muy bien. Sí. Desde mostrarnos cómo nace siendo esclavo, su aceptación a regañadientes en la Orden Jedi, y aún siendo caballero Jedi, cómo no se gana el respeto del consejo para ser considerado como maestro. Creo que la ejecución del arco de la caída de Anakin fue lograda a la perfección, donde George Lucas nos enseña los peligros de irse al lado oscuro por temor a perder las cosas o personas que amamos.
Además que todo justificado desde una espiritualidad tremenda. O sea, tú oyes a George Lucas hablando del lado oscuro y el lado luminoso, que de hecho, si no recuerdo mal, hice un vídeo de eso en el canal principal y puse algunos fragmentos, y ves que todo está como meditado, está ya pensado, sabe perfectamente poner las bases de por qué suceden las cosas. Ahí hay un estudio, diría yo, incluso un análisis profundo de cómo funciona la espiritualidad humana y lo que mueve a las personas a hacer según qué cosas. Los defectos que provocan las caídas y las virtudes que luego hacen que los héroes surjan. Todo eso está en las precuelas de una forma tremenda y quizá por eso el, es algo que yo celebro mucho, que la gente suele criticar porque, nada, le quita el papel protagónico a Luke. Lo que consigue Lucas con las precuelas es hacer que la redención de Vader en el episodio 6 suba todavía más. O sea, adquiera una profundidad mayor de la que ya existía en aquel entonces. Porque era, bueno, lo del villano redimido, ok, vale. Pero si ya empiezas a ver todos los elementos, el apego, el miedo a la pérdida, las visiones, el resentimiento, todo eso que hay en las precuelas y que dices, ostras, eso lleva a Anakin al lado oscuro, luego cómo le das la vuelta para entender por qué se redime. Y eso es obra de alguien que tiene una visión clara y dice, quiero hacer esto y me da igual que la gente me critique, ¡pum! Y luego encaja perfectamente. Obviamente, con sus más y sus menos, para eso estamos aquí haciendo estos vídeos, pues también como he hablado con otras personas y no hemos coincidido en algunos puntos, pues simplemente pues cada uno lo aborda de una perspectiva distinta. Pero no se puede negar que George Lucas tenía una idea clara desde el principio, desde que empezó las precuelas y tenía en mente la trilogía original. Luego, obviamente, tuvo algunos gazapos, pero la idea estaba ahí. La idea de hacer una continuidad, de que todas y cada una de estas películas de las precuelas encajara entre sí y le diera un significado más profundo a lo que ya se vio en la trilogía original. Yo creo que eso ya es algo por lo que hay que aplaudirlo. Y es algo que lamentablemente Disney con la trilogía de secuelas no pudo replicar. La corrupción de la En la búsqueda democracia. de encontrar el origen de Darth Vader, George Lucas se propuso una misión mucho más ambiciosa: narrar cómo una democracia se puede transformar en una dictadura. Y Correcto. de manera efectiva, logra plasmar el ascenso de Palpatine en paralelo a la caída de Anakin. Ujú. El abuelo Palps puede haber tomado influencias de diversos dictadores notorios, pero su historia se asemeja más al auge de Adolfo Hitler, y según Lucas, también tiene un parecido a la corrupción del presidente Richard Nixon. Sin embargo, yo Y Julio César, o sea, cuidado. No me quiero alargar con esto porque ya hice un vídeo diciendo lo de que sí, que ok, lo de Hitler y tal, pero lo de Hitler es un ejemplo más de un arquetipo o de más que arquetipo, de una situación que ya se lleva viviendo desde hace siglos en la humanidad, desde la antigüedad, de cómo llegan los tiranos al poder ya en Grecia, etcétera, en Roma y lo que vino más tarde. Todo eso que se fue repitiendo, cada uno vas escogiendo ejemplos, pero él va a la esencia del, del conflicto, de cómo caen las democracias. Pues la corrupción, el ansia de poder, las mentiras, enfrentar a unos con otros, acumular mayor poder en pos de salvar a la galaxia o de convencer a los demás de que tú eres la única solución para acabar con cierto problema. Eso es algo que se lleva repitiendo en la historia, vamos, desde siempre. creo que la influencia de Hitler en la trama es más prominente. Tal y como Hitler ascendió de canciller a dictador mediante la ley habilitante de 1933, que le transfirió todo el poder legislativo alemán, podemos ver a Palpatine obtener poderes de emergencia para mantenerse en el poder. Bueno, y del mismo modo Julio César también pasó, o sea, son, como ya he dicho, son situaciones que se han repetido siempre. No necesariamente dice, es que es Hitler. No, es el concepto de, no es una persona en concreto. Y posteriormente rehusarse a abandonarlo. La caída de la República, por otro lado, se La basa caída en del la Imperio caída Romano, del Imperio Romano, correcto. un tema que Lucas enfatiza haciendo referencias visuales a la película The Fall of the Roman Empire Ese de sí, 1964. referencia visual Al directa, utilizar sí. elementos políticos históricos, Lucas explora la idea de la corrupción en la democracia y de cómo una dictadura no surge de manera violenta a través de la invasión de un extranjero, sino que suele ser Desde el dentro. resultado de la corrupción interna del gobierno, con la voluntaria entrega del poder al dictador, en medio de aplausos ensordecedores. Bueno, bien, coincido.
Honrando el Otro pasado. aspecto interesante de las precuelas es en cómo Lucas, al igual que en la trilogía original, recurrió al cine clásico como una herramienta para transmitir emociones intensas al espectador, no solo como un simple homenaje. En este video no podré mostrarte todos los homenajes visuales que George hizo en la trilogía porque fácil me aviento como una hora, pero tal y como lo puedes ver en estas imágenes, George posee un conocimiento enciclopédico del cine que usa a su favor para poder contar su historia de manera única y emocionante. Antes de que Carrie Fisher diga algo, eh, lo interesante de George Lucas es que no es que diga, por ejemplo, que la gente suele criticar, dice, no, pero ¿cómo puedes decir que episodio 7 es copia del episodio 4? Y las copias que hizo George Lucas... Vamos a ver, George Lucas tomó infinidad de elementos de distinta procedencia, mientras que el episodio 7 es calco directo de una sola fuente. Entonces, por eso cuando la gente dice, no, es que George Lucas se copió de Dune. Se copió de Dune. Además, bueno, dejando de lado el debate de que nunca lo ha mencionado y todo eso, y que no hay evidencia de eso, más allá de la que tú subjetivamente puedas encontrar de este elemento se parece a este, además de eso, es que no es que se haya copiado de Dune, es que se ha basado en Flash Gordon, se ha basado en Kurosawa, se ha basado en Lawrence de Arabia, se ha basado en pues, un montón de cosas, como estáis viendo, la caída del Imperio Romano, de esas películas en blanco y negro. Hay un montón de referencias que él usa porque extrae lo que hay detrás de cada una de esas escenas, lo mejor, lo que se transmite, y lo va poniendo, obviamente con los guiños, ¿no? Como eso que estábamos viendo de Jar Jar colgado del cañón del tanque separatista, se parece a otra escena en la que un hombre está colgando de, vale, esas cosas sí, es ya como digamos referencia directa, pero Lucas lo que hace es escoger lo mejor de cada sitio, ver dónde está la base y replicarla. Y hacer que todo eso, que ahí está el mayor mérito de Lucas, hacer que todo eso encaje y tenga un sentido propio. A ver qué dice Carrie. It's George's homage to every film that he ever loved. George loves films, and that's what this film is about, is movies. Every scene is reminiscent of a scene in a film that we all loved before. Estas referencias funcionan tan bien porque Ahí Lucas está, toma Lawrence elementos Arabia. antiguos de la cultura popular occidental y los transforma en algo novedoso tanto en su medio como en su presentación, mientras rinde homenaje a las obras que lo inspiraron. Todo el rato distintas Por fuentes. cierto, a eso es a lo que se refiere Lucas con esa frase que mucha gente usa mal, en citar obras como herramientas del artista para conectar temas y sentimientos, no solo en repetir diálogos y situaciones no. de la manera más plástica posible, como Disney te lo haría creer. Ahí está. Sin embargo, aunque Buen punto, buen punto. Además, lo que dice tiene todo el sentido del mundo y lo ha expresado muy bien. Disney se va simplemente a referencias visuales. Como hemos visto, pues Han Solo haciendo así, entonces Ben Solo, Kylo Ren hace así, que son detalles bonitos y yo no los critico porque están bien puestos. Ok. Pero Lucas iba más allá, al mensaje. No simplemente a ponerte el mismo diálogo, que también lo hacía, o la misma imagen, que también lo hacía, sino el... ¿Cómo explicarlo? Lo que mueve a un personaje se complementa con lo que movía a otro, por poner un ejemplo. Entonces no es solo ir a lo directo, sino también en términos de significado, de relevancia, de profundidad. No es irse directamente a lo más exacto, a lo más, pues eso es que he dicho ya varias veces visual, pero a lo que dices, ah, mira, este hace la misma pose que este otro, o dice la misma frase que este otro. Poesía, sí, pero todo lo que se construye con un personaje es reflejo de otro, todas las situaciones a las que se enfrenta un personaje pues son reflejo de otra, un contexto de guerra se parece también mucho a otro contexto, es un poco más complejo que simplemente poner eso, esto y esto es igual. que muchas personas no reconozcan el legado visual de las precuelas, sí pueden admitir que se ven muy bien, pero aún así se terminan topando con quizás el aspecto más criticado de las precuelas, los diálogos. Así que sí, llegó la hora de hablar de esto. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. No voy a pretender que esto es una joya de diálogo, que Hayden Christensen no parece estar leyéndolo de una cartulina, o que las escenas de romance del Un poco. episodio 2 no sean cursis a morir. Se Es acepta. más, si los comparamos con otros diálogos de sus contemporáneos o con el cine moderno de hoy, no se puede negar que el diálogo de Star Wars parece ser como el negrito en el arroz. Pero, ¿qué dirías si te digo que eso es intencional? Nuevamente,
hay que conocer la A ver. intención del autor. Cuidado. Y para la gran mayoría es fácil criticar este tipo de diálogos porque no conocen el tipo de cine que inspiró a Star Wars. Antes de que vaya con el ejemplo, también es cierto. A ver, es intencional hasta cierto punto. George Lucas admite, precisamente en los archivos de Star Wars, que hacer el guión era su parte menos favorita, lo que le costaba más. Que se encerraba y que había días que no le salían las cosas y que se tenía él mismo que obligar a hacer cierta cantidad, no recuerdo ahora si de tiempo o de páginas al día. Se tenía que obligar. Obviamente, cuando estás a esos niveles no tienes que esperar a que venga la musa, la inspiración para hacerlo, sino que es, obviamente, cuando ya estás a esos niveles, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Pero a lo que voy es que no es solo la parte intencional, que no se la niego y ahora voy a ver a qué se refiere exactamente, sino que también no pasa nada por admitir que George Lucas no era bueno haciendo guiones, no era bueno haciendo diálogos, no se le daba bien. George Lucas siempre se le ha valorado mucho lo que quería contar y cómo quería contarlo. Luego, en el momento en el que él tenía que plasmarlo en palabras, ya digo, sobre todo en diálogos, ahí es donde flojeaba. Obviamente no es perfecto, cada uno le cuestan más unas cosas y ya está. Pero él lo admite, lo dice en los archivos de Star Wars, que le costaba horrores. Y que creo recordar, no estoy muy seguro, que eso que era su parte menos favorita de todo el proceso de hacer la película. Pero bueno, pues ahí está. El mismo George Lucas comentó esto. La mayoría de la gente no entiende el estilo de Star Wars. No se dan cuenta de que hay un motivo subyacente que es muy similar a un western de la década de 1930 en cuanto o a a un seriedad, serial de dice. matiné de los sábados. Pertenece a una época más romántica de hacer películas donde abundaban las películas de aventuras. Te lo pongo así. Ve cualquier película de los años 40 o 50 y dime si los diálogos no suenan muy parecidos a los de Star Wars. ¿Pudieron ser Eso sí es mejor cierto. ejecutados? Por supuesto, pero hay una intención clara detrás de esto. Hay de las dos, yo creo, de lo que he mencionado y lo de la intención. No recordaba justo ese fragmento, pero ahora que lo menciona, pues sí recuerdo haberlo leído. Ok, punto también para Lucas en ese aspecto. Es buen argumento, buen argumento. Por Legado mucho que se le pueda tecnológico. criticar a las precuelas sobre su uso de efectos visuales digitales, es imposible negar que los efectos creados por la compañía de George, Industrial Light and Magic, Sí, son la piedra angular de los blockbusters modernos que dependen de dichos efectos. correcto. ¿Cómo? Pues para empezar, pese a quien le pese, Jar Jar Binks fue el primer personaje enteramente generado por CGI usando motion capture que interactúa con personas reales en una película live action, un elemento revolucionario que podemos seguir viendo hoy en día. Y además Lucas lo dijo y tiene toda la razón del mundo. Todos los efectos especiales que hizo, tanto para la trilogía original como para las precuelas, fueron punteros en su época. A él le encantaba eso de experimentar, de probar cosas, de ver qué tal funcionaban, de ver si podía combinar dos cosas que ya existían para hacer algo mejor. Y las precuelas, vale, obviamente se ve mal el CGI en ciertas partes, pero porque fueron pioneros en emplearlo. Luego ya la gente fue perfeccionándolo y con el tiempo se fue haciendo cada vez mejor. Obviamente el CGI de la venganza de los Sith es muchísimo mejor que el de la amenaza fantasma. Y aún a día de hoy hay cosas de la amenaza fantasma que nos hacen, ya lo digo, pongo yo siempre el mismo ejemplo, pero la batalla de las llanuras de Naboo, cuando aparecen los tanques, eso parece ahí un videojuego antiguo, se ve raro. Pero bueno, pero es porque estaban experimentando con todas estas técnicas y lo ponen los archivos de Star Wars. Ahí todas las especificaciones de escoger no sé qué tipo de cámara, hacer este proceso para luego pasarlo al ordenador, que tienes estos efectos de no sé qué, no sé cuántos, yo no conozco. O sea, no soy experto en este tipo de cosas, pero te lo va detallando. Entonces te das cuenta de que él siempre buscó no solo lo más puntero, sino adecuar la tecnología para contar cosas. Dice, necesito que salga esto, voy a ver cómo lo hago. No, como puedo hacer esto, voy a hacer esta otra cosa. No, es más lo primero que lo segundo. Luego, claro, lo menciona, ahora haciendo memoria lo menciona cuando habla de Watto. Dice, en la trilogía original no podías, admitiendo que quizás sí que se le fue un poco la mano, pero dice, en la trilogía original no podías tener a un tipo pequeño volando de metro y algo al lado de los actores. No era posible. Ahora sí. Y como es posible, pues oye, pues si nos apetece, lo hacemos. Quizá en las precuelas sí que se le fue un poco la mano, sí que empezó a derivar un poquito más al cómo puedo hacerlo, pues entonces lo hago, en vez de decir debería hacerlo. Pero
no se le quita eso de que buscó siempre lo más puntero y combinar cosas para crear otras nuevas. Sin Jar Jar, no tendríamos a personajes como Gollum, Ujú. Caesar o Jake Sully. Lucas siempre ha estado a la vanguardia del Ahí uso de la está. tecnología en el cine, y en las precuelas continuó con su innovación. Por ejemplo, el episodio 2 fue el primer blockbuster en abandonar el celuloide para ser grabado completamente en digital. En su tiempo eso fue muy criticado, pero el tiempo demostró que Lucas tenía la razón al afirmar que el cine digital era el futuro. Ahora, Un las películas visionario. grabadas en celuloide son raras y el formato digital se ha convertido en la norma. El legado tecnológico de las precuelas en el cine es inconmensurable. Por eso digo que Lucas no se le daba bien los guiones, se le daba bien todo esto. Concebir un mundo, escoger referencias, inspiraciones, hacer que combinarlas. Y luego, obviamente, su apartado de cámara, a él lo que se le daba mejor era lo de estar detrás de cámaras. Creo que ya lo he mencionado alguna vez, que se lo decía a Coppola. Dice, Coppola me enseñó a cómo trabajar con actores. Dice, pero yo prefería estar detrás de una cámara. Este es el George Lucas, lo que se le daba bien, lo que le gustaba. Hacer este tipo de innovaciones, tanto tecnológicas como inspiracionales, por así decirlo, de escoger ciertas cosas. Él ha sido como un recolector de buenas ideas. Luego ya cuando es el momento de plasmarlas, de redactar y todo eso, pues al pobre le costaba, claro. Capítulo 5, su storytelling. Por Ojo. último, tal y como lo mencioné al principio, George Lucas no quiso irse a la segura y contar una historia que estaría seguro que sería del agrado de todos o simplemente reciclar su propia historia. Una de las formas en que logra destacar fue a través de la inclusión de personajes nuevos y fascinantes como Qui-Gon Jinn, Mace Windu, Padme Amidala Dooku. y el joven Anakin Skywalker, que aportaron nuevos matices a la saga, con personalidades y motivaciones únicas. Sí. Además, la trilogía de precuelas expandió de manera considerable el world building de Star Wars al explorar nuevas culturas y mundos de la galaxia, como Kamino, Utapau, hasta la ciudad voladora de Coruscant. A ver, ya digo, como estoy leyendo este libro, que ya lo enseñé en un directo hace poco, aquí te explica toda la cronología del universo expandido en cuanto a obras. Y te explica cómo fue el boom del universo expandido de las novelas, videojuegos y cómics antes de que llegaran las precuelas. Y George Lucas tomó un montón de elementos que habían hecho otras personas en esas novelas, esos cómics y esos videojuegos y los aplicó. Coruscant, por ejemplo, no lo inventó él. Si no recuerdo mal, el nombre lo creó Timothy Zahn en Heredero del Imperio. Otro ejemplo claro, Ayla Secura. Ayla Secura apareció en un cómic entre el episodio 1 y el episodio 2 y a él le gustó tanto que la incluyó luego en el episodio 2. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles demuestran que Lucas lo que le importaba era contarte una historia con los mejores elementos posibles. No que necesariamente los haya hecho él. No tenía ese orgullo de decir, no, como no lo he inventado yo, no lo pongo. Entonces, eso es lo bueno del storytelling también de George Lucas, que aplicaba lo que otras personas habían sabido hacer muy bien y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de remordimiento. Por cierto, recomiendo este libro que está que no sé ni hablar, lo recomiendo, que está en Amazon y está barato. Cada uno con un ecosistema único y que nos demostraba la diversidad que había en la galaxia. Ujú. A diferencia de las secuelas que simplemente repitieron planetas que ya hemos visto antes y solo les pusieron otro nombre. Ujú. También, aunque algunos fans no fueron fans de ello, la introducción de los midichlorians le añade un aspecto biológico que enriquece el aspecto espiritual de la fuerza. A mí no me importa eso. No lo Ujú. invalida. Pero lo más innovador de la trilogía de precuelas fue su exploración de temas importantes como la corrupción política, el poder y la pérdida de la inocencia. A El través de su apego. narrativa, Lucas nos muestra cómo estos temas impactan la sociedad galáctica y a los personajes principales de la trilogía, a la vez que con el arco de Anakin logra ser más satisfactoria la manera en que se conecta con la trilogía original, Lo porque que he ahora dicho yo al conocemos su principio. viaje completo de Ujú. ascenso, caída y redención. Ahí está. Aunque Muy ha bien. sido objeto de críticas en el pasado, creo que con el tiempo las precuelas han sido cada vez más valoradas por su audacia y su capacidad para contar una historia emocionante y sorprendente. Y claro, una historia que sí se planeó desde el principio. Espero y con Buen esta detalle. información puedas apreciar estas películas de una manera que no la hayas hecho antes, y la próxima vez que las veas puedas notar todo lo que hay detrás de la visión de George Lucas. Creo que después de todo, mi yo de 10 años no estaba tan equivocado. Muy buen vídeo. Me gusta mucho Brian, que es el autor,
cómo ha condensado tantas cosas que darían para un vídeo enorme, de una duración extraordinaria, y lo ha condensado todo en un vídeo de 12 minutos. Con lo esencial, pim pam, y te lo ha puesto todo muy bien, ¿eh? Sobre todo hay un muy buen trabajo en este aspecto de guión. Ha hecho muy buen guión para hacer este vídeo. Ya digo, concretando mucho y sintetizándolo mucho, pero sin dejarse nada importante, a mi juicio. Entonces, mis felicidades por este vídeo, que ya tiene un año. Y yo os animo, aunque me hayáis visto a mí reaccionar a él, que lo vayáis y vosotros por vuestra cuenta después al link de este vídeo, que ya digo que lo tenéis en la descripción, y le dejéis una visita. Aunque os pongáis a hacer otra cosa, pero dejadlo reproduciéndose porque es un muy buen vídeo. Y concuerdo con todo lo que ha dicho. Ya he matizado algunas cosas, pero en esencia y en general coincido con todo lo que dice Brian Romero. Nada más que añadir, yo creo. Mm, es que creo que lo ha dicho todo. He puntualizado cosas, pero creo que no se deja nada. Yo creo que está todo. Si veis que me he olvidado de algún aspecto importante, me lo ponéis en los comentarios. Pero ya digo, un muy buen vídeo y nada, yo creo que llevamos ya 35 minutos, lo vamos a dejar aquí. Gracias por verlo, suscribíos, tenéis el canal principal mío, obviamente, en la descripción. Y atentos mañana porque subiré un vídeo al canal principal haciendo un anuncio que creo que os va a gustar. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao.